¿Qué tal, queridos amigos? Comencé a escuchar los informes presidenciales desde muy niño. Nunca me imaginé que llegaríamos al extremo de que en 19 meses se dieran 5 informes en distintos foros. Ayer se usó, por ejemplo, el antiguo local del Congreso Juarista, que está incrustado en el Palacio Nacional. Es decir, sin salir de casa, el presidente de la República volvió a insistir en sus constantes arengas que ya no tienen sentido. Ya no puede decir que es la esperanza, porque la ha dejado en el camino. Ya no puede decir que es el gran luchador de la corrupción, cuando mantiene en su equipo, en su gabinete, algunos de los mayores corruptos que hemos conocido, y los nombro: Manuel Bartlett, Zoé Robledo, Irma Heréndira Sandoval, Olga Sánchez Cordero, Alfonso Durazo, Esteban Moctezuma, y una secuela más de individuos que están enriqueciéndose a costa del poder y que el presidente lo sabe, incluyendo su propia familia, sus hijos mayores. Todo esto cae por los suelos y por su propio peso. Todo esto nos revela que el presidente miente, traiciona y roba. Traiciona a los mexicanos al decir que se han construido 100 universidades. Eso es para señalar un ejemplo. ¿Dónde están? Podría sacar las fotografías de las universidades en un desplegado, tiene dinero de sobra para ello. O bien, si no quiere utilizar los periódicos, mostrarlas por internet, es más fácil y más barato. Y habla también de que ha atendido a 50,000 escuelas. ¿Cuáles? Si cada vez están en deterioro peor por la falta de mantenimiento. No se pueden usar los baños de las escuelas. Los niños, muchos de ellos, juegan en patios que se construyeron en terrenos baratos. ¿Saben por qué? Porque por ellos atravesaban los ductos de Pemex. Habla de que acabó con el huachicol en 95%. Esa es la mentira más feroz. Y no explica cómo entonces los cárteles del narcotráfico que azotan el país se pelean por el huachicol. Es el otro gran elemento que los cárteles del narcotráfico utilizan. De allí la guerra entre el famoso cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato y el cártel Jalisco Nueva Generación, que se siente marginado porque el presidente solo privilegia al cártel de Sinaloa, visitando a la madre del Chapo, perdonándole a Ovidio Guzmán, el hijo, Ovidio Guzmán López, la posibilidad de ser detenido, soltándolo, infringiendo la ley que él juró respetar por encima de cualquier otra cosa, y diciendo que así evitaba la muerte de las familias. Pues los enfrentamientos han seguido, y las familias han seguido muriendo, como pasó, por ejemplo, ayer en Irapuato, 26 muertos en un centro de rehabilitación social. Llegan los comandos y los acribillan, como si fueran peor que ganado. Y todo esto representa para el presidente un éxito, que dice además que la economía ya tocó fondo, que ya nos vamos para arriba, gracias, entre otras cosas, fundamentalmente a que aumentaron las remesas que envían los mexicanos desde el exterior. Esta es su carta de triunfo, que en el mes de mayo las remesas aumentaron en 18% y que en todo el año han aumentado aproximadamente en 13%. Esto debería ser una vergüenza, no un motivo de autoelogio. ¿Por qué? Porque se demuestra que los mexicanos tienen que salir fuera a buscar oportunidades porque no encuentran trabajo en su país. Porque se demuestra que la riqueza de México la tenemos que obtener con las migajas que les pagan a los trabajadores mexicanos
cuando a otros por el mismo trabajo les pagan hasta el doble. Y aún así, por la pandemia, los mexicanos que están en el exterior debieron sacrificarse más, y esto no lo dice el presidente, para dotar a sus familias del necesario sustento, porque faltan ya alimentos en el país, porque ya comenzó el desabasto. Esto no lo dice, claro. Fíjense, en más de 60 informes que yo he escuchado, contando los 5 que lleva el señor López Obrador, 4 el año pasado y el primero del 2020, no he escuchado nunca la más pequeña autocrítica. El que quizá tomó la responsabilidad de un suceso gravísimo en la historia de México, nada más tomó la responsabilidad histórica, social, política, moral, dijo el señor Gustavo Díaz Ordaz, respecto a la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre del 68. Ahora ya ni siquiera nos hablan de los problemas verdaderos, del conflicto con el narcotráfico. Hablan con cinismo de la crecida de la violencia, diciendo que ya está controlada, cuando este mismo día, el día de ayer, ocurría la masacre de Irapuato. Hablan de que la economía ya tocó fondo, de que la pandemia ya tocó fondo, cuando ayer alcanzamos una cifra de muertos mayor a la que se dio en España. Y desde luego estamos en primer lugar en proporción entre la pandemia y el número de habitantes de cada nación. Esto no lo dijo el presidente. No lo dijo que ya estamos en número de muertos en cuanto a la pandemia en el 6º lugar universal. Nada más por el número de muertos. Y eso que todos sabemos que las cifras que maneja el patiño este de Hugo López-Gatell y sus patiños a la vez son absolutamente maquilladas, están absolutamente maquilladas y que no son las que corresponden a la realidad que palpamos todos los días. Señor presidente, su enésimo, mejor dicho, su 5º informe en 19 meses fue una verdadera secuela de mentiras y de traiciones. Nos ha fallado, presidente, y usted dijo que no nos iba a fallar. Usted dijo que ya no se pertenecía a sí mismo, sino al pueblo, dándole voz nuevamente a Hugo Chávez, que dijo estas palabras primero allá en Venezuela, y que usted repitió en el momento de su apoteosis mayor en el Zócalo después de haber asumido la presidencia. Ha fallado lamentablemente, y usted lo sabe. Usted no se puede engañar a sí mismo, aunque el poder suele ser tan violento como un virus maligno que deteriora las células cerebrales a grado tal que el mandatario empieza a creerse superior a los demás, tanto que se siente invulnerable ante la pandemia, por ejemplo. A los demás los obliga o les dice que deben guardar sana distancia, pero él no hace nada, él no toma ninguna medida sanitaria. Ayer, bueno, logró que se colocaran sus invitados pues con cierta amplitud, pero cubrebocas, evitar las giras de trabajo, no. Se va a Estados Unidos el presidente la próxima semana, su primer viaje como mandatario, a caravanear a Trump y hacerle grande su campaña para ver si los mexicanos en el exterior, que también están enterados de la manera en que ha gobernado López Obrador, dan el apoyo a Trump, al más antimexicano de los presidentes de los Estados Unidos. A eso va, a reverenciarlo el señor López Obrador. Y yo como mexicano me opongo, lo cuestiono, lo critico, porque me siento avergonzado de mi presidente. Y lo digo porque no me van a callar, con cero cobardía.